Buenas tardes, compañeros y profes. Mi nombre es Sandra García Yambuel. Y el mío, Javi Mariana Garcés, y hoy les vamos a presentar nuestro trabajo final realizado como un tipo de video documental acerca de la República Liberal. Esperamos les guste. El día de hoy les presentaremos lo que sería el antes de la República Liberal y todos los sucesos alrededor de esta época en nuestro país. El 20 de julio de 1810 se da el grito de independencia, hecho que pretendió poner un punto final a las relaciones coloniales, manifestando la inconformidad de los americanos por su marginación en la participación de los asuntos políticos y económicos, que afectaban directamente a esta población, situación que los llevó a pedir en retiradas ocasiones mayor autonomía. También cabe aclarar que se encontraban los defensores de la monarquía y por otro lado los que querían una república democrática, situación que alimentó la división entre chapones y criollos, convirtiéndose en la base de un conflicto histórico para el país, marcando una tendencia ideológica que contribuiría al surgimiento de los partidos políticos tradicionales y conservador. Las decisiones políticas del país se vieron marcadas por la división entre bandos, que representaban las ideologías liberal y conservador, lo que generó un profundo desequilibrio político enmarcando al país en las etapas conocidas históricamente como la Patria Boba, entre 1910 y 1816, y la Gran Colombia entre 1819 y 1830. La falta de unidad ideológica y la incidencia de actores, como la Iglesia Católica, llevaron a lo que podría llamarse el surgimiento informal de los partidos políticos. Por tanto, estos solo representaban corrientes de pensamiento o facciones, sin contar con una estructura ideológica reconocida por la sociedad. En 1848 estos dos grupos constituyeron formalmente los partidos políticos liberal y conservador en Colombia, en el periodo conocido como la Nueva Granada, momento en donde el país se encontraba en un estancamiento social y económico y en una profunda división política, provocada por los rezagos de la independencia y por la herencia de los enfrentamientos entre estos dos grupos. Esta división es a tal punto reconocida que en la historiografía tradicional colombiana se acostumbra a creer que quienes apoyaban a Santander representaban, aunque de manera muy embrionaria, el núcleo del Partido Liberal. De igual manera, los seguidores de Bolívar serían el embrión del Partido Conservador, idea que aún se mantiene en el imaginario colectivo. El surgimiento formal del Partido Liberal refiere a la publicación en el Diario del Aviso de un artículo titulado como La razón de mi voto, de José Ezequiel Rojas Ramírez, abogado boyacense, quien fuera designado por los liberales para la presidencia de 1849, escrito mediante el cual apoyó la candidatura del general José Hilario López, al no poder asumir tal designación. ¿Cómo conoce usted que inició la República Liberal? La crisis del año 29 en la Bolsa de Nueva York dio comienzo a la Gran Depresión económica en el mundo entero. En Europa reinaba un gran desorden, surgían los fascismos en Italia y Alemania, mientras que en España caía la monarquía y se proclamaba la República. En los Estados Unidos, el demócrata Franklin Roosevelt era elegido presidente e iniciaba la política económica del New Deal. En toda América Latina florecían las dictaduras militares, salvo en México, donde se imperaba la dictadura civil del Partido Revolucionario Institucional. Pero en Colombia todo parecía inconmovible. Se cuenta que todo era conservador: el Congreso, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Ejército, la policía, la burocracia. Por eso, cuando la Convención Liberal de 1929 de Alfonso López Pumarejo le advirtió a su partido que debía de prepararse para asumir el poder, nadie lo creyó posible. Durante 143 años, hasta la Constitución del 91, la política colombiana mantuvo la hegemonía de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. La historia reconoce que fue el liberalismo de la mano de José Hilario López y su revolución del medio siglo el que sacó a Colombia del siglo XVII y la metió al siglo XIX.
que Alfonso López Pumarejo, con su revolución en marcha y la reforma constitucional del 36, sacó a Colombia del siglo XIX y la metió al siglo XX. Y César Gaviria Trujillo sacó a Colombia del siglo XIX, del siglo XX y la metió al siglo XXI. Ahora bien, ¿cuáles fueron los incidentes en los que participó la doctrina liberal? La doctrina liberal ha incidido fundamentalmente en las cartas constitucionales de 1863, donde se estableció el federalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, el periodo presidencial de 2 años. Se llamó al país Estados Unidos de Colombia, se abolió la pena de muerte, se estableció la libertad absoluta en todos los sentidos y cada estado se dio su propia constitución. La revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, por primera vez, se incluyó a San Andrés y Providencia en nuestros límites territoriales. Se terminó el conflicto entre la Iglesia y el liberalismo. Le concedió la ciudadanía a la mujer. Se legisló sobre la propiedad de la tierra y se recuperó la dirección de la educación. Y se fijó que la propiedad era una función social que implicaba obligaciones. La reforma del 45 le prohibió a los militares votar y ser deliberantes. Suprimió el segundo designado a la presidencia. Se crearon los departamentos administrativos. Se creó las comisiones permanentes del Congreso y el procurador y el controlador dejó de ser nombrados por el presidente. Y así su elección pasó a ser función del Congreso. Se creó el Distrito Especial de Bogotá y se fijaron normas para la creación de municipios. La reforma constitucional del 68 en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo fue para modernizar el Estado y facilitar su administración. La Constitución del 91, bajo la orientación de César Gaviria Trujillo, fue la primera constitución colombiana que fue el fruto de los acuerdos de las distintas fuerzas políticas y no la imposición de un bando sobre otro. Creó el Fiscal General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, el derecho de tutela y el derecho de petición. Definió a Colombia como un Estado laico y como un Estado social de derecho. Reemplazó la democracia participativa por la democracia representativa. Así, acabó con las intendencias y comisarías. ¿Quiénes fueron los principales influyentes durante la República Liberal? El principal fue Enrique Olaya, gobernó durante 16 años, formación durante las guerrillas. Fue el primer presidente liberal, trató de equilibrar los poderes entre liberales y conservadores. ¿Quién le siguió? Fue Laureano Gómez, quien apoyó la batalla contra Perú, hizo reformación educativa, tuvo la inflación más baja de la historia y apoyó a las empresas del país y también favoreció la creación de Ecopetrol y el DANE. Sí. Por otro lado está Alfonso López Pumarejo, quien adelantó la reforma constitucional, protegió los derechos de los trabajadores y formó la reforma agraria que haría parte de la colaboración para los campesinos. Abrió el sindicalismo en las empresas y el derecho a la huelga, así como la creación de la Universidad Nacional. Este presidente apoyó mucho a la mujer como ciudadana influyente en la comunidad y apoyó también la libertad de culto en las familias. Juliano Ospina, quien se ocupó de los campesinos y por primera vez habló de temas ambientales en Colombia. Se encargó del momento de crisis con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y asimismo con todos los sucesos que se atravesaron por la realización del Bogotazo. Como él, hay varios presidentes que marcaron la historia de la República Liberal, como lo fue Eduardo Santos, quien participó en la Gran Pausa, lo que se llamó la Gran Pausa, puesto que en esta época no hubieron tantos momentos críticos como los que se venían viviendo en el país. Alberto Lleras Camargo, quien fue el último sucesor en esta época, y el general Rojas Pinilla, pues que ya sabemos que fue un principal líder en esta época que vivió el país. Uno de los avances más importantes del periodo fue el de la inserción de la mujer en el sistema educativo. La Iglesia se había opuesto rotundamente a las recomendaciones de una misión alemana contratada por el gobierno en 1924, que surgiría dicha integración en la enseñanza media. Al crearse la Facultad de Educación en 1932, se inscribieron en ella algunas mujeres, venciendo las resistencias y prejuicios de la época.
Su número creció lentamente y en 1935, entre 127 alumnos, habían ya 14 mujeres. Así, en la reforma constitucional de 1936, aunque no se le concedió el voto a la mujer, se le habilitó para permitirle a las mayores de edad el ejercicio de todas las profesiones, aun aquellas que comprendían autoridad o jurisdicción, en las mismas condiciones que los varones. Y como se anotó, la Ley 32 de 1936 sobre la democratización de la educación prohibía la discriminación de género para el ingreso al sistema educativo. En palabras de López Pumarejo, era preciso vincular a la población femenina, pues la mujer en su actividad social había quedado reducida a ser espectadora indiferente en una república de hombres y para un uso exclusivo de hombres, lo que terminó siendo para este país un total rechazo luego de la aceptación de un conjunto de derechos. Finalmente, podemos destacar aspectos negativos como la oleada de violencia en el país y la dominación que alcanzó a marcar casi una década, pero también positivos como la toma en cuenta de los derechos de la mujer, el trasfondo en la educación, el campesino como principal marcador de cambio y una libertad sociocultural de los empleados. Todos estos sucesos le sirven al ciudadano del 2021 para una construcción social, teniendo en cuenta acciones que, aunque sucedieron hace mucho tiempo, son un puente decisivo para lo que el futuro en Colombia parece mostrar. Bueno, sin más, muchas gracias por la atención brindada durante este poco tiempo. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre los sucesos que sucedieron en la República Liberal y haya sido de su agrado todo el video. Sin más, hasta luego.